Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45. Hoy vamos a conversar con ustedes acerca de dos temas muy importantes, pero le presento antes a quien me acompaña hoy acá también en el estudio, Claudia Méndez Arriaza. Quique, buenas noches. Buenas noches, Claudia. Y nuestra primera invitada es la embajadora de la Unión Europea aquí en Guatemala, Cela Cernudaki, quien es hoy quien nos acompaña para esta primera entrevista. Embajadora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a ambos y a Claudia y a Quique, gracias por invitarme. El anuncio del Premio Nobel de la Paz es la noticia sobre uno de los temas que queremos tratar. Pero acá viene la pregunta, y es retórica pero es obligatoria. ¿Se puede hablar de paz en un continente donde países como Grecia, Portugal y España están prácticamente en un laberinto y un tormento de protestas? Sí, no, Claudia, usted tiene razón, pero si usted me permite, quisiera primero recordar qué significa muy rápidamente este Premio Nobel para Europa. Primero, significa un reconocimiento de los logros extraordinarios de los 60 últimos años. En un continente que fue terreno de 2 guerras mundiales y otras atrocidades, el hecho que por 60 años ahora hay paz, hay una comprensión mutua entre los 27 países miembros, muy pronto 28, y 500 millones de habitantes, no hay que subestimar. Pero este premio no es solamente un reconocimiento de logros de pasado, es también una manera de reenfocar la mirada en Europa. Una Europa que a pesar de la crisis sigue siendo un actor político de estabilidad económica y de estabilidad política y democrática en el mundo, en el planeta. Yo digo, somos en crisis, y es verdad, estamos en la más grande crisis desde la época de entreguerra, pero el modelo de la paz, el modelo de la democracia, del respeto de los derechos humanos, el modelo que tenemos de equidad social, es un tan grande modelo de atracción que hay socios que quieren entrar. Y hay también países que quieren ser socios con nosotros. Entonces, el valor de un actor político en el mundo se mide también por los socios que tocan a su puerta. Pero usted, muy bien, Claudia, tiene absolutamente razón. Este premio no es un premio para quedarnos tranquilos y complacentes. Es un llamado a la atención que la paz profunda, la paz que se construye sobre los principios de la equidad social, del respeto de los derechos humanos, de esa solidaridad concreta, se construye todos los días. En este momento, los ciudadanos de Europa están pasando por una ola de reformas estructurales muy importantes. Tenemos que fortalecer la gobernanza económica de la Unión Europea, tenemos que fortalecer el euro, tenemos que fortalecer nuestro sistema bancario. Pero al mismo tiempo tenemos que tomar medidas que acompañen a la ciudadanía a través de los sacrificios que tienen que hacer, a través de las reformas estructurales. Tenemos que acompañar el proceso si no queremos retroceder, como ustedes han dicho, si no queremos que el extremismo, el nacionalismo, el racismo y la xenofobia vuelvan a Europa. Estela, especialmente en un continente donde hay muchas diferencias étnicas, sí, diferencias religiosas profundas también, por muchos migrantes, e incluso 22 lenguas, 22 idiomas diferentes en ese continente. Esa diversidad, de todos modos hay una Unión Europea. ¿Cómo se puede convivir con esas diferencias? Quique, como usted me ha permitido de llamarle, yo diría que lo especial y único que es la Unión Europea se fue construido bajo un concepto único, que es: la Unión Europea no ha tratado de absorber las identidades de la gente y de los países y de las regiones. No es un melting pot, como es, por ejemplo, otros continentes. Estados Unidos, que está muy bien el modelo, pero este modelo nunca podía funcionar en Europa, por la historia y la cultura de generaciones. Entonces es un modelo que creó un sistema de gobernanza en 3 niveles. El nivel supranacional, que es el nivel que yo represento en este momento, las instituciones europeas, donde los países soberanos de la Unión Europea han subdelegado una parte de su soberanía para que la Unión Europea y el sistema de integración de la Unión Europea
resuelve los problemas que pueden resolverse mejor a este nivel. ¿Por qué? Porque afectan a todos los europeos. Por ejemplo, cuanto al medio ambiente. Uno, cuando polúa un río, este río se comparte con otros países. O, por ejemplo, cuando hay hacer la creación del mercado único, alguien tenía que verificar que se respetaban las reglas. Este nivel supranacional fue, como quería decirle, lo que hizo que la Unión Europea muchas veces salió de crisis muy profundas. Pero hay que acordar que el nivel más importante sigue siendo el nivel del país soberano y el nacional. Pero la Unión Europea hizo un paso más todavía. Fortaleció la descentralización y la regionalización para llegar más todavía al ciudadano. Esto es el carácter único de la Unión Europea. 3 niveles de gobernanza, donde el ciudadano se puede sentir conectado con su región, conectado con su país y conectado con una Europa que defiende al nivel paneuropeo y al nivel mundial sus intereses y sus derechos. Qué bueno que habla sobre la naturaleza de cómo nació Unión Europea, porque se funda prácticamente con la unión de 2 grandes industrias, el carbón y el metal. Así es. Pero hablemos ahora del modelo económico. Los mileuristas en España, Gran Bretaña ocupado, y todas estas manifestaciones que se dan de jóvenes profesionales, prácticamente son un proceso, un punto dentro de un proceso histórico que está siendo una alarma. Este proceso económico no funciona más. ¿Cómo responde su generación a estas nuevas generaciones? Claudia, yo no diría que no funciona más, pero sí, muchas veces se necesita la misma atención a la ciudadanía que necesita el modelo económico. Ahora bien, siempre hemos tenido gente que eran euroescépticos, es normal. La divergencia de opiniones, los conflictos de intereses, es un hecho de la vida, y muchas veces de estos conflictos de opiniones y conflictos de intereses se generan soluciones para ambos lados. Como yo digo, el agricultor quiere que llueve, pero el que hace potería quiere que haya sol, porque uno le seca y el otro necesita. Eso no es un problema, pero es un llamado a la atención. Yo lo que digo es que este llamado de atención es un llamado a la atención a la voluntad política de no privilegiar un pilar de la solución, que es el fortalecimiento del euro, es el fortalecimiento de la economía, pero dar una atención igual al pilar social, crear empleos, fomentar la movilidad de la Unión Europea. Es un llamado de atención serio, porque los líderes políticos tienen que reconectar con los principios anteriores y tener el coraje de salir adelante. Estela, hoy además celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así es. Un pilar también de lo que ha sucedido en Europa, en lugares donde también han habido violaciones muy graves a derechos humanos históricamente. ¿Qué experiencias puede compartir la Unión Europea con países como los nuestros de esa experiencia? Yo digo que la Unión Europea ha tenido que luchar contra el racismo, ha tenido y tiene que seguir luchando contra la xenofobia, ha tenido que luchar contra la intolerancia. Hemos pasado de antisemitismo a la islamofobia, al extremismo cristiano, hemos visto de todo. Lo que nos muestra nuestra experiencia es que hay, otra vez, atender se dice, la ciudadanía. Hay que tener grandes debates públicos. Los temas no hay que esconderlos por debajo de la alfombra. Los temas tienen que ser públicos, donde las opiniones se pueden decir y donde uno promueve el conocimiento al otro. Yo me acuerdo, para darle un ejemplo, cuando la Unión hizo una gran ampliación a 10 países al mismo tiempo. Los miedos que existían con los países del bloque del Este, las anécdotas que circulaban, pero se hizo un trabajo de debate público mano a mano con los países, mano a mano con la sociedad civil, mano a mano con el sector privado, para explicar a la ciudadanía de la Unión Europea anterior
por qué era importante de ampliarse y también para explicar a la ciudadanía del este por qué era importante de integrar el bloque, porque ambos teníamos que cumplir con una serie de obligaciones. Entonces yo diría, ¿qué? El racismo, la xenofobia, la intolerancia a la religión y a la creencia del otro, no es algo que... Nadie tiene exclusividad sobre estos fenómenos, tenemos que ponerlo así. Hay que lucharlos todos los días por el diálogo y más que nada, conociéndonos mejor, con una ofensiva cultural, porque uno tiene miedo de lo que no conoce. Sin duda es el gran reto de toda la humanidad, no solo de una región. Estela, muchas gracias por habernos acompañado y felicitaciones a la organización que usted representa, a la Unión Europea, y gracias por habernos acompañado hoy por la noche. Gracias a usted. Para mí fue un gran honor de estar con este canal y con usted en particular. Muchas gracias. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un minuto.